profesora, buenas noches. Ya, Mi nombre listo, ahora sí me escuchan. Buenas noches, muchachos. Vamos a continuar, ¿verdad? Con la clasificación de los helmintos. Habíamos abordado el tema de ácaris lumbricoide. Eh, También teníamos la trichuris trichuri. También teníamos los enterobios verbiculares, que vulgarmente se les llama oxiuro, y que estos son unos pequeños parásitos que tienen una peculiaridad de que el macho cuando copula muere y es eliminado, al igual que la hembra, ¿verdad? Si deposita todo su huevecillo, ella muere, y si no, si elimina una cantidad o cierta cantidad, ella vuelve a introducirse al intestino grueso. Yo creo que ahí hemos avanzado, ¿verdad? Hoy les voy a compartir. Primeramente, necesito que miren, recordemos, ¿verdad? Que estamos en la presentación. Miran que estoy compartiendo la pantalla. Solo díganme si... no sale. No, doctora, no aparece. Vamos a ver, primero compartir pantalla. Y vamos a... Ahora sí. Listo, ¿verdad? Ahora sí. Perfecto. Estamos bien. Entonces, siguiendo la clasificación, ¿verdad? De los helmintos, nosotros sabemos que teníamos los helmintos y los están dentro de los nematodos. Tenemos los cestos y los trematos. En los cestos tenemos la Geminolepis nana y la Geminolepis diminuta, que yo les compartí un video sobre eso, y la Astenia solium y saginata. La Geminolepis no hay mucho, ¿verdad?, que decir. Recordemos que sí, son similares a las tenias, miden aproximadamente de 2 a 4 centímetros de diámetro, ¿verdad? Se pueden observar a simple vista. También estos pequeños cestos existen mayor prevalencia afectando a los niños. Tienen una escolet, poseen 4 ventosas y tienen un cuello largo. Estos son gusanos aplanados y que tienden a tener infecciones severas del individuo y puede causar fuertemente diarreas, dolores abdominales, y que el único ciclo filideo de las infecciones del hombre sin necesidad de un huésped intermediario, como en el caso de las tenias, que necesita al cerdo para poder infectar al hombre. Estos huevos, ¿verdad?, son similares tanto en la Geminolepis nana como en la Geminolepis diminuta. Pueden medir de 40 a 50 micros microscópicamente, ¿verdad? Que son de color blanco transparente, con una doble membrana y un filamento en forma de mechón, y en su interior se encuentra una oncófera provista de 3 pares de gancho. Estos parásitos viven en el intestino delgado del huésped definitivo, ¿verdad?, como es la rata y el hombre. Estos son los únicos que pueden tener. No necesita de un huésped intermediario. Los huevos son infectantes inmediatamente que salen de las heces fecales. Esto quiere decir de que cuando nosotros tenemos este tipo de parásitos y nos contaminamos, nos podemos contaminar directamente, como habíamos hablado en las amebas, mano, boca, ¿verdad? Estos huevos son infectantes, como les digo, inmediatamente. La infección se da por vía oral. Las oncóferas se liberan en el duodeno, penetran en la mucosa intestinal, donde forman una larva llamada Cystocercoralis. Al cabo de unos días salen los huevos a la luz del intestino para formar parásitos adultos. Este ciclo de vida va a tener una duración de una semana. Luego tenemos, ¿verdad?, lo que vamos a hablar sobre las tenias solium. Estas tenias, hay gente que le llaman la solitaria, presenta una distribución geográfica amplia a nivel mundial, ¿verdad? Pero también se reconoce fácilmente porque desde la antigüedad se tenía este tipo de parásitos algunas personas. Hay gente en algunos otros países que utilizaban este tipo de parásitos para bajar de peso, porque se dice que este parásito crece tanto que ocupa todo el espacio del intestino delgado y hace de que haya mala absorción y las personas se adelgacen. Puede ser tanto, se puede encontrar, ¿verdad?, tanto desde la forma adulta hasta la forma larvaria.
Viven en el intestino delgado desde el yeyuno, ¿verdad? También tienen escolet, tienen proglótides, tienen movimientos de contracción y alargamiento. La Taenia solium llega a medir aproximadamente 5 metros y tiene hasta 1000 proglótides, como se observan en esta imagen, ¿verdad? Dijimos que en su clasificación ellos son de forma cintadas y anilladas. La Taenia saginata es de mayor tamaño que la solium, mide aproximadamente 10 metros y tiene por ende 2000 proglótides. Los huevos son redondos, ligeramente ovales, de 30 a 40 centímetros de diámetro y tiene una doble membrana gruesa, radial, semejante a una llanta. Cuando la vemos al microscopio pareciera que fuera la orilla en su membrana externa una llanta, ¿verdad? Son de color café, presentan en su interior una oncósfera y 3 pares de gancho. Los huevos son inmaduros, redondeados, de una membrana transparente de 2 a 3 veces el diámetro de la membrana. O sea, la membrana es mucho más gruesa que la última capa de estos huevos. Los huevos en las dos especies tienen las mismas características. Hablemos del ciclo de vida de las tenias, ¿verdad? Ya dijimos que tenemos dos especies, las tenias solium y las tenias saginata. El hombre va a ser el único huésped definitivo. Sin embargo, necesita de un huésped intermediario como es el cerdo. Estas tenias, ¿verdad?, se adquieren al ingerir carnes crudas o mal cocidas infectadas por larvas. También los pacientes parasitados eliminan los proglótides NAS. Estos proglótides contienen los huevos que son infectantes y cuando caen a la tierra se desintegra y se liberan los huevos al suelo. Cuando se ingieren estos huevos y nosotros ingerimos y podemos formar larvas, nosotros podemos actuar como huésped intermediario. Entonces ahí nos vamos a cruzar a hablar sobre la cisticercosis, que es una enfermedad por tisular porque afecta la mayoría de los músculos, ¿verdad? Que lo vamos a ver en la siguiente presentación. Las larvas, ¿verdad?, forman una membrana que origina un quiste llamado cisticercosis. Esto puede ser ingerido por el hombre y en el caso de los hombres pueden ser huésped intermediario. Y esto solo sucede en las especies de Taenia solium. En las manifestaciones clínicas, si tenemos el parásito, ¿verdad?, en nuestro organismo, puede ocurrir prurito anal, síntomas digestivos como dolores abdominales, náusea, y también puede provocar convulsiones si tenemos la cisticercosis, que eso lo vamos a ver en la siguiente presentación. Entonces, ahora le voy a compartir, ¿verdad?, lo que es la siguiente presentación. Ok, la mira, muchachos. No. No se ve nada, doctora. Ok, espérenme un segundito. ¿Ahora? Listo. Entonces, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la cisticercosis, que va a ser una enfermedad causada por el minto y se localizan de forma tisular. Vamos a describir las manifestaciones de esta enfermedad que tiene gran importancia clínica para ustedes como médicos. También vamos a explicar las formas adecuadas del diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades causadas por el minto tisular. Vemos la pantalla, ¿verdad? Lo que les estoy compartiendo. A ver. Sí, doctora. Okay. Sí, doctora. Entonces, mira, les decía, ¿verdad?, que la cisticercosis, uno de los huéspedes intermediarios pueden ser los mamíferos, ¿verdad? En este caso, diferentes tipos de mamíferos, pero principalmente el cerdo. ¿Qué es la cisticercosis? Vamos a definir qué cosa es la cisticercosis. Puede causar una infectación tisular por quistes de larvas de Taenia solium, que el paciente actúa como huésped intermediario adquirido por la ingesta de huevo de Taenia solium. Dijimos que si nosotros tenemos, tanto el cerdo como nosotros tenemos el parásito adulto, este parásito tiene varios proglótides, tiene dividido, está cintado. En cada proglótido tienen los huevos.
Si caen a la tierra, se desintegran y nosotros consumimos los huevos. ¿Qué pasa con este huevo? Al igual que en los otros parásitos hemos mencionado que los huevos pueden viajar a través del torrente sanguíneo y localizarse en diferentes sitios del cuerpo. Entonces tenemos como una causa de las fases larvarias. Cuando va transcurriendo en el ciclo de vida al haber ingerido los huevos y pasan al torrente sanguíneo, ellos se van desarrollando en una especie de larva. Y esto se puede quedar atorado ya sea en el hígado, en el vaso, en los músculos, en el cerebro. En este periodo, cuando nosotros ingerimos el parásito, ¿verdad? A través de los alimentos, a través de aguas contaminadas, etcétera, y empezamos a tener la sintomatología de cisticercosis, en ese periodo se le va a llamar periodo de incubación, ¿verdad? Y que va a tener un tiempo de 15 días. ¿Qué vamos a empezar a tener? Manifestaciones clínicas, en este caso, algunas veces empieza de forma sintomática y cuando se presentan los síntomas van a ir en orden de frecuencia. Primero puede ocurrir una epilepsia, puede ocurrir intensos dolores de cabeza, hipertensión intracraneal, síndrome de tipo mental y meningitis. ¿Qué es lo que vamos a tener menos frecuente? Los pares craneales medulares cerebelosos. En este caso, ¿verdad? Vemos aquí en esta imagen cómo, dónde pueden viajar si nosotros tenemos el parásito adulto o hemos ingerido los huevos. Estos huevos pasan a través del torrente sanguíneo y pueden viajar al hígado, a los pulmones, a diferentes tejidos musculares, al cerebro y hasta llegar al ojo. Puede llegar hasta el músculo óptico. Vamos a tener una serie o desencadenar una serie de sintomatologías y lesiones. En este caso tenemos como sintomatología, vamos a tener la neurocisticercosis, porque va a afectar específicamente el cerebro. Y cuando esa larva quedó atrapada, como vemos en esta imagen inicial, que están aquí atrapadas a través de una tomografía, o aquí una biopsia, vemos que aquí tiene la larva o la semilla que le decimos del cerdo, pero está atrapada en nuestro cerebro. Entonces vamos a tener una serie de padecimientos: epilepsia, hipertensión intracraneal, síndrome psicótico, síndrome meníngico, síndrome de los pares craneales y síndrome medular. Pero cuando afecta a otros lugares va a ser cutáneo y muscular. Dijimos que la primera afectación va a ser la neurocisticercosis, o sea que la larva se alojó en el cerebro. Y la cisticercosis cutánea y muscular va a ser la segunda localización. La cisticercosis oftálmica está en tercer lugar y las localizaciones viscerales, por ejemplo, en el corazón, en el hígado, en los pulmones, va a estar de quinto lugar. Estos quistes se van a localizar preferentemente en los músculos esqueléticos, en el cerebro, en la lengua, en el corazón. Cuando la infección es muy intensa, puede encontrarse en el globo ocular, en el hígado, en el riñón, en el pulmón. Eso va a ir dependiendo de la evolución de los diferentes tipos de estadios del parásito. Pero vamos a hablar un poquito de cada una de las afectaciones cuando ocurre la infectación en el cerebro, que le llamamos neurocisticercosis. Va a tener epilepsia. Se presenta principalmente en la localización parenquimatosa, ¿verdad?, del cerebro. Los quistes pueden estar vitales o vivos y también se pueden calcificar. Cuando hablamos de calcificación es cuando el paciente empezó a tener sintomatología y se dio cuenta, o se hizo un examen general de ese y le aparecieron huevos de tenia. Más sin embargo, nadie sabe que en ese momento ya había alcanzado el nivel cerebral y le dan tratamiento. Cuando le dan tratamiento orales, estos parásitos pueden morir y pueden calcificarse. Pueden ser de forma tardía, puede aparecer hasta en 20 años las afectaciones, ¿verdad? Las epilepsias. También vamos a tener el paciente con quiste vivo, ¿verdad? Va a tener un periodo más o menos en esa etapa.
y también se pueden inactivar cuando ya los quistes están calcificados. Si tenemos una cefalea o dolor de cabeza intenso, se le caracteriza como un síndrome de hipertensión intracraneal porque tiene presión en el cerebro, ¿verdad? Entonces, esa cefalea va a aumentar con el esfuerzo. Cuando nosotros tosemos, hacemos fuerza de tos, tosemos así, va a haber dolor de cabeza y va a estar afectado, ¿verdad? También. Y cuando tomamos analgésicos no le van a servir para nada. También vamos a tener pérdida progresiva de la visión, ya va a ver borroso el paciente y va a tener cefaleas intensas debido a la atrofia ocular o por la compresión del nervio óptico que se encuentra a lo mejor en esa posición, la larva. También tenemos el síndrome medular. Esto va a ser un cambios motores porque como está afectando directamente el cerebro, ¿verdad? Empezamos a tener inmovilidades en las extremidades, ya sea en las partes inferiores en los pies prácticamente, ¿verdad? También puede tener dolores en las articulaciones, alteraciones en el esfínter, o sea, perdemos o podemos evacuar fácilmente, obtener un desmayo y tener evacuaciones. Y puede haber hasta parálisis de algunos miembros. Si tuviéramos un síndrome de pares craneales, las características clínicas de este van a ser que va a afectar específicamente el nervio óptico, ¿verdad? Oculomotor y auditivo. ¿Cómo vamos a tener la sintomatología? Va a ir en dependencia de la localización de esta larva, si está en el ojo o está en el oído, ya vas a empezar a tener afectaciones. Y el síndrome meníngico, ¿verdad? Los quistes se adquieren o se adhieren, perdón, en la vía madre, ¿verdad? Que es lo que rodea el cerebro, es la membrana que rodea el cerebro, y van a flotar en ese espacio subaranoideo, en ese espacio que le estoy señalando en este momento. Los quistes, ¿verdad? Se vuelven basales, pueden dar diferentes tipos de características, pueden volver fibrosos. También puede haber aumento, ¿verdad? De la presión intracraneal y un aumento de los eosinófilos en sangre porque van a llegar todas las células que son las que defienden contra los parásitos y va a tener una hidrocefalia, van a empezar a aumentarse el líquido en el cerebro, va a haber cambios visuales, ¿verdad? También va a estar afectado el nervio óptico. Entonces, para que miremos ahí que la afectación de las neurocitis cercosis prácticamente son 5 sintomatologías o daños que pueden reflejar una vez que tenemos este tipo de larvas o quistes en nuestro cerebro. Cuando ocurre una afectación muscular, se van a presentar nódulos aproximadamente de 5 a 10 milímetros, van a ser de forma blanda, sin inflamación ni dolor, y ocasionalmente van a cambiar de lugar. O sea, un mes vamos a tenerlo, por decir algo, en la parte del pecho, ¿verdad? Otro día lo va a tener en el brazo, otro día lo puede tener en una pierna, etc. Esto corresponde, dijimos, a la segunda localización por citis cercosis. Algunos pueden desaparecer espontáneamente porque cambiaron de lugar simplemente. Hice la prueba, me saqué 5 de fisiología, ¿sí? Ok. Los quistes musculares se pueden también calcificar. Pueden comprobarse radiográficamente. Los que se encuentran calcificados dentro del músculo, si nosotros hacemos una radiografía, ahí se van a observar cómo se mira en esta imagen todos esos puntitos de color con radiopacidad, que es esos colorcitos blancos, ¿verdad? Y que se miran sobre el hueso, que ya están los quistes calcificados. En la cisticercosis oftálmica podemos ver en esta imagen, ¿verdad? Que puede ocurrir una hemorragia debajo de la pupila del ojo y se considera la tercera localización de la cisticercosis. Generalmente, ¿verdad? Dan origen a deficiencias visuales, no se puede ver bien, puede dar ceguera por la localización donde está tapando el iris del ojo y no permite la visualización.
Puede ser más grave, ¿verdad? Cuando hay inflamación y si se calcifican o muere la larva, ¿verdad? Esto puede provocar inflamación. Las manifestaciones externas del glóbulo ocular, dice, cuando el quiste tiene esa localización, cuando ellos están vivos, se observan como una vesícula móvil y puede producir reacciones inflamatorias. Y del tracto uveal, que es la parte visual del ojo. Y también en la retina se puede observar con un exudado, o sea, el ojo se pone como lloroso o con secreciones. Y también puede dar una oftalmitis. Y también puede haber desprendimiento de la retina, por lo tanto va a causar una ceguera. La localización, ¿verdad? La cuarta localización serían las vísceras. Son poco frecuentes porque una vez que se localizaron en el cerebro, ya nos dimos cuenta, ya no pueden salir de ahí, es más difícil de que viajen a otros sitios. Sin embargo, sí existen pacientes que han llegado a tener este tipo de padecimiento, se han encontrado cisticercosis en el pulmón, en el corazón, en el riñón, hasta en el hígado. Eso se han observado a través de biopsia, ¿verdad? Una vez que ha fallecido el paciente, prácticamente probablemente le debieron haber hecho una tomografía y ahí descubrieron las afectaciones y como ya era tan avanzado, puede morir el paciente y en ese momento nosotros podemos encontrarlo haciéndole una biopsia, visualizarlo, ¿verdad? Una biopsia. Si observamos, así mismo se mira cuando los cerdos están contaminados, se les puede observar lo que comúnmente se le llama semilla. ¿Cómo vamos a diagnosticar todo esto? Bueno, si nosotros hemos hecho un diagnóstico a través de heces fecales y tenemos presencia de huevos de tenias en el resultado, por ende debemos de considerar la probabilidad de tener también cisticercosis. Pero para ver si ha afectado algún otro sitio de nuestro organismo, ya sea el cerebro, el corazón, o que la localización sea una neurocisticercosis o una cisticercosis, de forma cutánea o muscular, entonces vamos a hacerlo a través de una TAC o una tomografía, ¿verdad? También a coproparasitología, que sería el examen general de ese, que lo podemos practicar, pero cuando existen lesiones múltiples y la sintomatología, las características clínicas nos indican y nos llevan a ese diagnóstico, a veces ya podemos presumir, más si el paciente le refiere que ha comido por mucho tiempo desde pequeñito carne de cerdo y que ahora tiene que tener una control sanitario y que a lo mejor comía de su casa, que los criaban en su casa, es probable que pueda tener este tipo de parásito y que lo haya consumido, ¿verdad? Lamentablemente, estas afectaciones se descubren hasta que ya hay episodios de dolor de cabeza, de epilepsia, etcétera, ¿verdad? También debemos de tomar en cuenta que si ya están presentes los quistes, pueden haber inflamación o reacciones granulomatosas dependiendo de la localización y también que dependiendo del sitio donde se encuentre el quiste puede haber obstrucciones y puede haber un aumento del líquido en el cerebro. También lo podemos diagnosticar a través de un líquido cefalorraquídeo si fuera el caso. En el caso de que tuvieran el espacio subparanoideo basilar, ¿verdad? Puede provocar una hidrocefalia, vasculitis, infarto cerebral, parálisis y nervios del par craneales, ¿verdad? Bueno, en la epidemiología dijimos que tenía una amplia distribución mundial, pero se dice que se calcula que existen aproximadamente 50 millones de personas que en toda América que padecen de este tipo de parásitos. La prevalencia va a ser mayor en Perú, México y Colombia. Esos son los países que se han reportado
con mayores afectaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en México tenemos, hay una afectación cerca donde hay un río que se dice que crían muchos cerdos domésticos y que probablemente estén contaminados. Y también en Perú y Colombia se consume mucho las carnes con término intermedio que le dicen, ¿verdad? Cuando va uno al restaurante, le preguntan cómo quiere la carne, por favor, de hoy en adelante pídanla bien cocida, bien preparada, para que no lleven ese riesgo. Porque cuando ustedes indaguen con un paciente, lo primero que le va a decir, ¿cómo comía su carne? Me encanta de forma intermedia, ¿verdad? Que no esté bien cocida. Entonces, siempre debemos de tener en cuenta eso. ¿Cómo vamos a controlar este tipo de enfermedades? Se debe tener en cuenta, ¿verdad?, la complejidad de esta enfermedad, ya que hemos visto cómo afecta diferentes partes del cuerpo y que principalmente afecta el cerebro con 5 padecimientos y que deben de enfocar el tratamiento a los pacientes cuando tienen la TEN intestinal, o sea, no dejarla desapercibido, porque esto nos puede llevar a mayores complicaciones. Sin embargo, hoy en día las crianzas de los cerdos son controlados de forma sanitaria, la mayoría de las granjas porcinas se deben de vacunar estos animalitos y también desparasitarlos para que no tengan ese tipo de, o ser reservorio o huéspedes intermediarios de este tipo de parásito. Bueno, ahora vamos a lo que nos interesa, el tratamiento que debemos de utilizar. Recordemos que el tratamiento para los helmintos, vamos a hablar de mebendazol y albendazol, que es lo más común y lo más económico. Sin embargo, podemos utilizar otros tratamientos como el paracicuantel. Este medicamento es de elección efectiva, ¿verdad? Es de única dosis. También la niclosamida, que es un medicamento de segunda elección y que se puede utilizar bastante en la geminolepis. Y en la cisticercosis ocular el tratamiento debe ser quirúrgico porque podría poder rescatarse o eliminar el parásito a través de una cirugía, como vimos en la imagen anterior en el ojo, que se observaba prácticamente el parásito o la larva del parásito. El medicamento destruye al parásito, pero tiende a tener el riesgo de calcificarse según la localización y puede llevar más estrago al paciente. Entonces, a veces, dependiendo de dónde se encuentre este tipo de larva, ¿verdad?, es mejor no darle tratamiento en ese momento. Sin embargo, tiene gran eficacia, ¿verdad?, y de mejor ventaja y de bajo costo, dijimos, las albendazoles, en el caso de que no tuviéramos otro tipo de medicamento, pero principalmente se debe dar el paracicuantel, 50 miligramos por kilogramo de peso por vía oral durante 15 a 30 días si tuviéramos este parásito de forma intestinal, ya que si ya se convierte en cisticercosis como que más complicado y puede llevarnos a más estrago. Hoy vamos a tratar solo la cisticercosis. La próxima semana vamos a ver lo que es la filariasis y tenemos otros tipos de parásitos tisulares. Ya estamos viendo los helmintos tisulares y conforme, ¿verdad?, lo que llevamos en el sílabo, vamos a abordar para la próxima semana la filariosis. ¿Alguna pregunta, muchachos? A ver, Einer Cerda. Se me durmieron. No, doctora, todo está claro. Ok. Entendible, sí. Regálenme la segunda afectación de la cisticercosis. Está la segunda. Sí, la segunda. No sé si es lo que es la cisticercosis oftálmica, cutánea. No. La cutánea muscular y muscular. Sí, la oftálmica y la neurocisticercosis. Esa es la tercera. A ver, Karen Obregón.
Sí, diga. A ver, Karencita, recuérdeme cuál es la principal afectación de la cisticercosis. ¿Cómo se llama? La primera. La ¿cómo era? Sí, así es. La neurocisticercosis. Ajá, que más que todo es como también una de las más graves, por decirlo así. Así es la principal y es una de las más graves porque tenemos 5 afectaciones, ¿verdad? La epilepsia, las cefaleas o hipertensión intracraneal, los síndromes medulares, los síndromes de pared craneal y los síndromes meníngicos, que dependiendo de la localización, ¿verdad? Se va a clasificar este tipo de afectación. Olinda, quiero que me diga, Olinda, si usted tuviera un paciente con una afectación cisticercosis cutánea muscular, ¿qué diagnóstico o qué método diagnóstico utilizaría para identificar este tipo de afectación? ¿Qué método? Un método diagnóstico para usted decir, cierto, está en la parte cutánea y muscular las larvas. Sería en los exámenes de laboratorio. Sería un hisopado en la piel. ¿Cree usted que le podemos hacer un hisopado? Miren las características que tiene las localizaciones. Las larvas No el examen de ese. No, porque no, mire que está Por medio de la radiografía. por medio de radiografía. O si no, También puede ser resonancia magnética. También podemos hacer una resonancia magnética para comprobar el tipo de... Pero, por ejemplo, a simple vista uno, como le había dicho, doctora, con un hisopado, así que le hacen en la piel, puede ser. Entonces lo que pasa es que está en la parte cutánea y la parte cutánea tendría que hacer biopsia. Ya no puede hacer... Tendría que ser biopsia. Sí, no puede hacer raspado porque no está en la parte superficial. Entonces me voy directamente con la resonancia magnética. Sí, podría ser. Y la radiografía. Quiero que me diga, a ver, Héctor, yo sé que está conectado, pero no veo bien aquí. Ay, voy a poner el audio. A ver, Héctor. ¿Estás por ahí, Héctor? A ver, Brian. Buenas noches. Ok. Buenas noches, dígame. ¿Qué medidas de prevención podríamos tener para evitar este problema de la cisticercosis? Algo importante. Bueno, la principal creo que sería tratar de no consumir alimentos que sean mal cocidos, mal hervidos, mal fritos. O sea, comida, carnes crudas, en pocas palabras. Lo otro, pues, sí, entonces lo otro, si vamos a ingerir carne, tienen que ser preferiblemente bien fritas, no tienen que ser término medio, ni un cuarto, ni nada, tienen que ser bien fritas. Y también creo que siempre tener la profilaxis, o sea, el desparasitarse al menos cada 6 meses, como de manera de prevención, tanto para el paciente y sus familiares. Claro que Pero sí. lo principal es eso, tratar de evitar la comida cruda. Miren, yo ya les compartí esta diapositiva, espero que terminen de verla, pueden leerla, la filariasis, porque para la próxima semana vamos a tener, solo me quedan 3 minutos, perdón. Brian, a ver, Brian, ¿estás por ahí? Dígame, doctora, dígame. Ok, Brian. ¿Qué le llama la atención a usted? ¿Qué le impacta de esta presentación o de este caso de cisticercosis? Como más que todo la parte del corazón, que se miran como unos nódulos encima de él, por decirlo así. Ustedes saben que si nosotros abrimos un cerdo, podemos ver todas esas afectaciones de la cisticercosis, porque el cerdo padece de cisticercosis. Entonces, eso, bueno, en este caso, ¿verdad? Ahora ya le impacta de que cómo puede llegar hasta ese nivel los diferentes tipos de larvas de este parásito de tenia en este caso. Y quiero que, a ver si me pusieron un poquito de atención. A ver, Nelky Torres.
quiero que me diga, tenemos dos especies, Taenia solium y Taenia saginata. ¿Cuál es la que va a tener este tipo de padecimiento en el humano? ¿La saginata o la solium? A ver, Nelky, ¿está conectada? ¿Cómo dijo, doctora? ¿Qué cree usted cuál es, o según lo que escuchó, la que afecta o da este tipo de afectaciones en el hombre? Yo le dije que una de las especies, nada más. A la otra especie no pasa nada, le puede dar de forma adulta una parasitosis intestinal, pero nunca va a ser cisticercosis. Solo una especie. ¿Cuál es? Si alguien la sabe, la puede contestar mucho también. Es la Taenia solium, doctora. Perfecto, la Taenia solium. Así me gusta. Tienen que estar atentos a todo lo que yo les voy explicando porque hay cosas que yo las digo, ¿verdad? Y no están en la presentación. La presentación solo es una guía para ir el formato de lo que vamos explicando. Entonces, vamos a llegar hasta ahí, muchachos, por el día de hoy. La próxima semana, no sé si les sale cómodo la hora, pero si no, pues me dicen y la cambiamos